Mi nombre es María Fernanda Laverde, residente primer año de radiología. En el caso radiológico voy a hablar de una paciente de 39 años sin ningún antecedente, quien ingresa a la institución por un cuadro de un día de cefalea intensa asociado a un episodio convulsivo de novo, tónico-clónico generalizado asociado a cialorrea y desviación de la mirada. La paciente refiere que en los meses anteriores también había presentado cefalea hemicraniana izquierda que había sido manejada con AINES con adecuada respuesta. Al examen físico de ingreso refieren que como positivo solamente presentaba apnesia del evento y por lo demás no había ningún déficit neurológico ni ningún otro hallazgo positivo. En cuanto al plan de ingreso, se dejó como una paciente con cefalea con signos de alarma y le solicitaron una tomografía de cráneo simple. En estas imágenes, en el plano axial y las reconstrucciones coronal y sagital, se observa una imagen heterogénea de predominio hipodenso, localizada en la región del giro superior frontal izquierdo y unos cambios de obliteración de los surcos del lóbulo del mismo lado, asociados a cambio de edema vasogénico sin compromiso de desviación de la línea media. La opinión del estudio fue una masa extraaxial y se indicó complementar el estudio con una resonancia magnética contrastada. En cuanto a la resonancia contrastada que se indicó en esta secuencia con información T1 en el plano axial y sagital, en la región frontal izquierda hay una imagen hipointensa ovalada de bordes parcialmente definidos y de aproximadamente 3 por 2.5 centímetros. En el plano coronal, en secuencia con información T2 y axial en secuencia con información FLAIR, hay un comportamiento heterogéneo de la lesión de predominio hiperintenso relacionado con edema vasogénico adyacente sin desviación de la línea media. En estos planos axiales se observa una área de restricción en la difusión de predominio en los bordes de la lesión de manera irregular y no hay representación en las secuencias de susceptibilidad. En estos planos axiales en secuencias con información T1 por postcontraste hay un realce irregular y difuso de la lesión, además de un realce leptomeningio y paquimeningio en la región frontal izquierda, y la opinión del estudio se consideró como una masa intraaxial a nivel de la región frontal izquierda con cambios de edema adyacentes sin compromiso de la línea media, sugiriendo como primera posibilidad una lesión de aspecto infiltrativo y menos probable de origen inflamatorio. Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en las imágenes y las características del cuadro clínico, pues tenemos que a nivel de T1 es una lesión de comportamiento hipointenso, a nivel de T2 es una lesión heterogénea predominantemente hiperintensa, al igual que en FLAIR, hay un realce difuso irregular posterior al contraste y hay una restricción periférica de la lesión. Y en cuanto a las características de la paciente, tenemos que es una paciente adulta joven sin antecedentes, con un cuadro de cefalea de signos de alarma y una convulsión de novo. Los diagnósticos diferenciales para este caso pueden ser de origen inflamatorios versus neoplásicos, como una neoplasia primaria o una neoplasia secundaria. Y inflamatorio, una opción podría ser un absceso cerebral. En cuanto al absceso cerebral, pues sabemos que es una patología que podría ser potencialmente mortal, puede afectar a cualquier grupo etario y se relaciona con factores de riesgo por infecciones de etiología cardíaca, pulmonar, de piezas dentales, de senos paranasales o infecciones sistémicas. Puede presentar convulsiones, déficit neurológico y signos de infección que pueden estar en todo el espectro, desde signos leves hasta ya un compromiso mucho mayor. El método diagnóstico ideal es la tomografía o la resonancia, sin embargo la resonancia permite diferenciar mucho mejor las lesiones de las lesiones como el realce en anillo. En estos planos axiales de izquierda a derecha corresponden a secuencias con información T1, T2 y STIR. En el T1 se observa una hipointensidad de la lesión y en el T2 y STIR se observa una hiperintensidad correspondiente con edema vasogénico. En estos planos axiales se observa una secuencia de difusión, de susceptibilidad y una imagen post-contraste, donde vemos que hay una restricción central de la difusión, hay una representación en anillo en la secuencia de susceptibilidad
y también hay un realce en anillo posterior a la administración del medio de contraste. En cuanto a las neoplasias secundarias, en este caso pues las metástasis, pueden llegar a corresponder hasta un 50% de las lesiones neoplásicas encontradas en el cerebro. No hay una incidencia real conocida y se habla que el 80% de las lesiones tienen relación con 5 tipos de cáncer, que es de origen pulmonar, renal, de mama, gastrointestinal y de piel, como el melanoma. Aproximadamente el 80% de esas lesiones comprometen los hemisferios cerebrales y aproximadamente un 15% ya la región infratentorial. También, pues como lo sabemos, las metástasis pueden tener un compromiso múltiple, pero también menos de un 50%, dicen que entre un 30 y un 50% son lesiones únicas. Y la presentación clínica del paciente puede ir desde cefaleas leves hasta pues ya alteración del estado mental y disturbios como tal, alteraciones neurológicas. El comportamiento de las metástasis en T1, vamos a ver que son lesiones iso o hipointensas, excepto pues en hemorragias que ya pueden presentar algo de hiperintensidad. En secuencias con información T2 y STIR se van a ver de manera hiperintensa y van a tener un realce que puede ser en anillo, aunque también puede ser irregular, y también van a presentar una restricción de la difusión de predominio periférico. Finalmente, en cuanto a las lesiones neoplásicas primarias, otro diagnóstico diferencial es el glioblastoma, que es una neoplasia pues es la neoplasia más común, aproximadamente el 50% son de tipo astrocitoma y pueden ser primarias o secundarias. El 90% corresponde a casos de novo y normalmente pues tienden a ocurrir en personas mayores. Vamos a encontrar que en la tomografía van a haber unos márgenes, unos bordes que son gruesos e irregulares. Puede haber un centro que es hipodenso, aunque que es el que representa como tal la necrosis, y pueden tener en algunos casos un efecto de masa muy marcado con edema pues, secundario por el edema vasogénico adyacente. En la resonancia magnética, en cuanto a los glioblastomas, vamos a encontrar que son lesiones que se comportan iso o hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, relacionado pues con el edema vasogénico que pueden presentar. Olvidé decirles también que en el T1 puede comportarse de manera heterogénea cuando hay presencia de hemorragia o de necrosis. En las secuencias con información T1 postcontraste vamos a ver que es variable el comportamiento, pero normalmente tiende a ser de manera periférica e irregular y puede tener representación en las secuencias de susceptibilidad, como lo mencionaba anteriormente, si hay presencia de hemorragias y son muy infrecuentes las calcificaciones. También es una lesión que tiende a restringir en la difusión. Teniendo en cuenta lo anterior en cuanto a absceso cerebral, tenemos que, pues el paciente presentaba la resonancia magnética en la secuencia T1 había un comportamiento hipointenso de la lesión, que a nivel de T2 STIR había una hiperintensidad y que había una restricción, aunque pues en el absceso es central, y la lesión que presentaba el paciente tenía una restricción más periférica. Para metástasis cerebral, nuestro paciente pues tenía una hipointensidad en secuencias con información T1, una hiperintensidad en secuencias con información T2 y STIR, una restricción periférica. Lo que de pronto no encajaba mucho con el cuadro era que pues no tenía ningún antecedente ni tampoco había una clínica que sugiriera pues algún primario no conocido. Y finalmente para el glioblastoma, tenía que presentaba en secuencias con información T1 una lesión hipointensa de comportamiento hiperintenso en T2 relacionado pues con el edema vasogénico, presentaba una restricción periférica y tenía un contraste irregular, un contraste difuso y el cuadro clínico pues era muy compatible con un probable origen de una neoplasia primaria. Entonces, pues considerando radiológicamente podríamos hablar de una lesión glial. La paciente fue llevada a cirugía,
Los diagnósticos posoperatorios fueron una lesión frontal izquierda sospechosa de un glioma de alto grado, pues el posoperatorio, y una epilepsia focal sintomática. El reporte de la patología reportó un glioblastoma de alto grado, tipo 4, con expresión de la P53 y pues con positividad también para un IDH mutado. La resonancia de cerebro contrastada de control postoperatorio en estos planos axiales en secuencias con información T1 del lado izquierdo e información T2 del lado derecho de las pantallas. Se observan los cambios posquirúrgicos de craniotomía frontal, el material de homeostasia y los edemas de tejidos blandos adyacentes asociados pues, a una colección hidroaérea que se observa. También hay un comportamiento de hiperintensidad en la sustancia blanca adyacente, con unos focos muy discretos de realce tras la administración del medio de contraste y una restricción de la difusión. Pues se consideró como opinión unos cambios posquirúrgicos de craniotomía frontal y pues sin evidencia de sangrado o isquemia asociada. La paciente fue dada de alta a los 5 días de ingreso a la institución, salió pues con todo el manejo de terapias y el control por neurocirugía para definir pues el manejo posterior. En cuanto a los puntos claves para este caso radiológico, pues que las lesiones neoplásicas siempre van a representar un reto para el médico radiólogo, dado que pues hay múltiples diagnósticos diferenciales y muchas características de imagen se comparten dentro de estos diferentes diagnósticos diferenciales. Las lesiones de masa pueden ser de origen inflamatorio, neoplásico o desmielinizante, y es muy importante toda la descripción radiológica, de la imagen que se haga, ya que pues el tamaño, la presencia o no de necrosis, el compromiso de grandes vasos y de las fibras de sustancia blanca, al igual que su extensión, pues siempre va a hablar para los clínicos acerca del manejo que se le dará al paciente, el tratamiento y pues el pronóstico. Y es importante también apoyarnos en estudios adicionales como perfusión y espectroscopia, ya que pues también nos pueden ayudar a diferenciar un poco más de qué tipo cuál es la etiología de la lesión. La bibliografía que revisé. Muchas gracias.